mundo del crimen organizado en México está lleno de figuras legendarias, pero pocas han alcanzado el nivel de Ismael El Mayo Zambada García. Durante más de 5 décadas, este hombre que hoy tiene 77 años logró lo que parecía imposible: mantenerse libre, operativo y en la cima del narcotráfico internacional mientras sus aliados caían uno tras otro. El 25 de agosto de 2025, en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, se escribió el último capítulo de una historia criminal que va más allá de lo que un guionista de ficción podría imaginar. El Mayo, el hombre que nunca había pisado una cárcel, se declaró culpable de narcotráfico y admitió haber corrompido a políticos, policías y militares mexicanos. El mismo juez que sentenció a El Chapo Guzmán programó su sentencia para el 13 de enero de 2026. ¿Cómo es posible que un repartidor de muebles de Culiacán se convirtiera en el capo de capos más esquivo del mundo? ¿Qué secretos guardaba el hombre que operó desde las sombras mientras construía un imperio criminal valorado en miles de millones de dólares? Y más importante aún, ¿cómo logró mantener una guerra diplomática entre dos países incluso desde una celda en Brooklyn? De todo esto hablaremos cuando nos adentremos en lo más insólito del Mayo Zambada. Si este contenido les gusta, pueden escribir narco en comentarios. Les recordamos que todo nuestro contenido está disponible en plataformas de podcast para que puedan disfrutarlo donde quieran. En la misma semana de su confesión, los ecos de su caída convulsionaron a la prensa y a los organismos oficiales mexicanos. La presidente Claudia Sheinbaum reiteró en su conferencia matutina del 24 de julio de 2025 la exigencia de su gobierno para que Estados Unidos proporcione un informe completo y oficial sobre las circunstancias de la detención. Aquella declaración expresaba cierta desconfianza generalizada en la población sobre el uso y las potestades que el gobierno estadounidense tiene con esa información sensible y de valor estratégico. La respuesta no se hizo esperar. Jeffrey Lichtman, abogado que actuó como defensor de El Chapo Guzmán, publicó en su cuenta de X un provocador mensaje dirigido directamente al gobierno mexicano. Decía que el gobierno mexicano no había mostrado interés real en llevar a los miembros del cártel de Sinaloa tras las rejas, pero que de pronto no puede dejar de pedir la extradición cuando han sido capturados en otro país. Antes de continuar, les contamos que este caso, como el resto, es muy delicado, y lo pudimos realizar gracias al patrocinio de CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado. Para quien no lo sepa, una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Si crees que ya estás cubierto porque solo navegás en modo incógnito, te tengo malas noticias. Todos te están observando. Para poner fin a esta invasión de la privacidad, lo que necesitas es CyberGhost VPN. Simplemente activa CyberGhost VPN antes de navegar, lo que encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus seguidores seguros, por lo que nadie sabrá de tu actividad en línea. Y al cambiar tu ubicación con CyberGhost, también podés desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y muchas más. Si utilizás el enlace de la descripción y sos seguidor de este canal, recibís un 83% de descuento y además obtenés 4 meses gratis. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegás y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en Internet por solo 2.03 euros al mes. Sí, una oferta increíble. Gracias CyberGhost VPN. Mientras tanto, en Sinaloa, el caos desatado por la guerra interna del cártel alcanzó niveles inéditos. En julio de 2025, la familia Zambada logró tomar control de Badiraguato, el feudo histórico de la familia Guzmán. Los grafitis en las paredes del municipio anunciaban la llegada del nuevo grupo criminal. Aquí manda el Mayo. Podía leerse en las fachadas de casas que antes estaban bajo protección de los Chapitos, hijos del Chapo. Esta conquista territorial contradecía las declaraciones oficiales del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,
quien había asegurado que el cártel de Sinaloa se había debilitado tras la captura de Zambada. Pero no toda la guerra se libra en las calles. El fin último detrás siempre fue el dinero, y en junio de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a una red de empresas que los chapitos operaban en Mazatán, incluyendo clubs de playa, inmobiliarias y spas. Estas empresas estaban bajo la administración y dirección de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias El 40. Según las autoridades estadounidenses, la célula de Mazatán bajo su mando estaría implicada en tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, extorsión y operaciones de lavado de dinero. Además, Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información sobre Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los herederos del Chapo. Pero Zambada continuaba debatiéndose aún en manos de la justicia. Incluso había enviado una carta al Consulado de México en Nueva York para exigir ser repatriado. Su argumento era que su detención había sido ilegal y que violaba el debido proceso. Ante el temor de poder enfrentar la pena capital en Estados Unidos, el hombre dijo que el país no tenía legitimidad para imponerle castigos como aquel, y que de permitirlo, sería un precedente peligroso que abriría las puertas para que en cualquier momento un gobierno extranjero violentara el territorio y la soberanía de México. La carta emergió en un momento de máxima tensión entre México y Estados Unidos, después de que Donald Trump declarara a 6 cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como organizaciones terroristas. El Mayo Zambada está en una encrucijada desde su captura, y la situación, a pesar de sus intentos por llevarla a escalar en un conflicto de jurisdicciones internacionales, no parece ceder un paso a su favor. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es que lo habían atrapado? Ismael Mario Zambada García, conocido como el Mayo o Don Mayo, es escurridizo y dueño de un poder dentro de los bajos fondos que no puede igualarse fácilmente con otros líderes narco. El 25 de julio de 2024, una avioneta blanca aterrizó en el aeropuerto rural de Santa Teresa, Nuevo México, y de ella bajaron 2 de los hombres más buscados del mundo, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Lo que siguió cambiaría para siempre los engranajes del crimen organizado mexicano. Al menos 4 camionetas del FBI y la DEA esperaban sobre la pista. Todo había sido planeado con cuidado y la operación fue limpia. No hubo disparos ni violencia. El Mayo había caído, al fin, en manos de las autoridades. Según la versión oficial, Guzmán engañó a Zambada para que se subiera al avión, con el pretexto de visitar proyectos inmobiliarios en el norte de México. El plan había sido meticulosamente diseñado. El hijo del Chapo convenció al líder del cártel de Sinaloa de que era necesario inspeccionar inversiones en bienes raíces cerca de la frontera. Para Zambada, quien había sobrevivido décadas evitando este tipo de encuentros, la confianza resultó fatal. Frank Pérez, abogado de El Mayo, no avaló esa versión. Según dijo, su cliente aseguraba que había sido secuestrado por al menos 6 hombres en uniformes militares y atado de pies y manos. Esta descripción sugería una operación militar, lo que incrementó las sospechas sobre una posible violación a la soberanía mexicana. El misterio se profundizó cuando se supo que el avión había salido de Sinaloa, no de Sonora como inicialmente se reportó. Rosa Isela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad, admitió que salió uno y llegaron 3, refiriéndose al piloto original y los 2 pasajeros inesperados. La identidad del piloto, identificado como Larry Curtis Parker, nunca fue confirmada de manera independiente. La traición no solo terminó con la captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sino que desató una guerra interna en el cártel de Sinaloa, que dejó un saldo de más de 2.000 muertos en un año. Entre ellos,
más de 1.400 permanecen desaparecidos. Las montañas de la región, que fueron por décadas el refugio de Zambada y sus hombres, se convirtieron en campo de batalla entre las facciones leales al Mayo y a los Chapitos. El 9 de septiembre de 2024, apenas un mes y medio después de la captura, estallaron los primeros enfrentamientos abiertos en Culiacán. El conflicto representó la mayor fractura interna del cártel en más de 15 años. Los enfrentamientos armados se extendieron por toda la ciudad, sembrando el terror entre la población civil. Las escuelas suspendieron clases, los comercios cerraron y el aeropuerto canceló vuelos mientras las facciones se disputaban territorios y rutas de tráfico. Pero lo más llamativo no fue la captura en sí, sino lo que ésta reveló sobre la red de corrupción que el sujeto había construido durante medio siglo y cómo incluso desde una celda en Brooklyn, el Mayo podía orquestar crisis diplomáticas entre dos países. Sin dudas era un criminal, pero uno excepcional, tan excepcional como su historia. Ismael Mario Zambada García nació el 1 de enero de 1848 en El Álamo, una pequeña ranchería de Culiacán que no aparecía en la mayoría de los mapas. La casa de los Zambada era poco más que una choza, piso de tierra y paredes de adobe, donde la familia se dedicaba a la agricultura para subsistir. Sus primeros años fueron de pobreza y sacrificio en las tareas agrícolas, algo que cambió con los incipientes cultivos de amapola destinados a convertirse en opiáceos y que necesitaban mano de obra abundante y discreta. Su padre, Eladio Zambada, trabajaba en los campos de la región, mientras que su madre, Modesta García, se encargaba del hogar y criaba a sus 8 hijos. Ismael era el quinto de la familia. Sus hermanos recordaban que Ismael podía pasar horas viendo cómo trabajaban los adultos, memorizando cada detalle de sus rutinas. El Mayo comenzó su vida adulta como repartidor de muebles en las calles de Culiacán. Trabajaba para una pequeña mueblería llamada La Sinaloense, propiedad de un comerciante local que después sería identificado como uno de sus primeros contactos con el mundo del narcotráfico. El trabajo le permitió conocer íntimamente la geografía urbana de Culiacán. Cada entrega era una oportunidad para mapear calles, identificar casas de familias influyentes y establecer contactos. Años después, cuando comenzó a operar redes criminales, esa información resultó invaluable para establecer rutas de distribución y casas de seguridad. Pero por entonces, era un joven que fijaba en su memoria jerarquías, señales de poder y nombres a tener en cuenta. Su ingreso al narcotráfico fue gradual, casi natural. Sus hermanos mayores ya estaban involucrados en el cultivo y transporte de marihuana. En los años 60, El Álamo y las rancherías de los alrededores vivían un buen momento derivado del cultivo de drogas para el mercado estadounidense. A los 22 años, Zambada dejó el trabajo de repartidor y se incorporó formalmente a las redes familiares de tráfico. Su primera responsabilidad fue coordinar el transporte de marihuana desde los campos de cultivo hasta los centros de acopio en Culiacán. Era un trabajo de riesgo medio, pero que requería habilidades organizativas y capacidad para establecer relaciones de confianza. Sería un primer paso, pero ya no habría vuelta atrás. En los años 70, se incorporó al Cártel de Guadalajara, la organización pionera dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Y fue la estructura de esta organización la que cambiaría su percepción del narcotráfico. Ya no se trataba de operaciones familiares y artesanales, sino de una empresa con un alcance que iba más allá de la ciudad, del país y de cualquier frontera que pudiera ser vulnerada con inteligencia y audacia. Fue ahí donde aprendió las bases de un negocio que transformaría su vida y el futuro de México. Zambada aprendió la importancia de diversificar rutas,
la necesidad de mantenerse cercano a las autoridades corruptas y, sobre todo, de no llamar la atención de los medios. Zambada tenía una cualidad que lo diferenciaba del resto: la paciencia estratégica. Mientras otros buscaban protagonismo y poder inmediato, él construía relaciones, estudiaba rutas y establecía contactos a largo plazo. No tenía prisa por brillar, prefería ser indispensable desde las sombras. Esta filosofía le permitió sobrevivir a las purgas internas que eliminaron a otros miembros ambiciosos del cártel. Cuando el cártel de Guadalajara se fragmentó a finales de los 80, el Mayo no dio un paso al frente para disputar el trono del control total. En cambio, cumplió funciones estratégicas en el cártel de Juárez, muy cerca de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Si quieren saber más sobre este peculiar personaje y los misterios tras su muerte, pueden ver el informe que realizamos sobre él en este mismo canal. En su nueva posición, Zambada perfeccionó su red de contactos en Colombia y desarrolló la filosofía empresarial que lo convertiría en leyenda. A medida que otros líderes mafiosos fueron cayendo o muriendo, Zambada se hizo más poderoso. Su estrategia era simple pero efectiva: nunca dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar, evitar las cámaras, mantener un perfil bajo y, sobre todo, nunca traicionar a un aliado sin una razón de peso. A principios de los años 2000, formó la alianza que cambiaría la historia del narcotráfico mexicano: el Cártel de Sinaloa, junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José El Azul Esparragosa. Mientras el Chapo se convertía en la cara visible de la organización, el Mayo operaba desde las sombras como el verdadero cerebro financiero y organizativo. Su mayor innovación no fue logística ni operativa, sino de concepto. Zambada entendió que el narcotráfico del siglo XXI no podía depender solo de la violencia y la intimidación. Necesitaba legitimidad, presencia en la economía formal y, sobre todo, protección institucional. Creó una rama comercial gestionada por mujeres de su familia para el lavado de dinero. Según testimonios de su hijo, Vicente Zambada Niebla, llegó a lavar miles de millones de dólares a través de empresas de construcción, industria lechera y servicios. El Departamento del Tesoro estadounidense le atribuyó la propiedad de decenas de empresas legales que operaban como fachada para negocios turbios. Pero su mayor logro fue la red de corrupción que construyó meticulosamente. Vicente Zambada reveló en su testimonio que su padre pagaba hasta $1 millón mensuales en sobornos. La red incluía desde la policía local hasta altos funcionarios federales, pasando por militares, jueces y políticos. Lo que distinguía a Zambada del resto era su habilidad para fabricar legitimidad social. Al estilo de Pablo Escobar, pero con bajo perfil, se convirtió en el benefactor silencioso de su región natal, financiando obras públicas y proyectos comunitarios en pueblos sinaloenses que no recibían atención del Estado. Esta inversión le proporcionó algo que no podía medirse ni comprarse: lealtad auténtica. Los corridos en su honor, como el de los Tucanes de Tijuana, con más de 10 millones de reproducciones, no eran propaganda, sino expresiones genuinas de admiración. Cito: «Lo buscan por todos lados y el hombre ni está ni escondido. Los solares lo protegen, también sus cuervos de chivo. Si no se regala a la buena, lo soluciona a su estilo». Esta imagen cuasi heroica le otorgó libertades únicas. Podía aparecer en celebraciones locales y mantener negocios conocidos sin ser molestado. Su poder radicaba en la aprobación social, no en el terror. Y él lo tenía muy claro. En abril de 2010, Zambada protagonizó uno de los episodios más surrealistas del periodismo mexicano, al conceder una entrevista a Julio Scherer García, periodista legendario, en plena sierra. Zambada dijo: «El narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción.
En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. El Mayo Zambada construyó una operación familiar donde sus hijos tenían papeles vitales. Vicente el Vicentillo coordinaba el tráfico sudamericano. Serafín manejaba las rutas fronterizas entre México y Estados Unidos, especialmente el tráfico por la frontera de Arizona, e Ismael Imperial supervisaba operaciones locales. Sin embargo, todas esas precauciones y estrategias solo lograron demorar un poco los inevitables reveses de una actividad de riesgo constante. Vicente fue capturado en 2009 y se convirtió en testigo contra el Chapo. Serafín cayó en 2013 e Ismael Imperial en 2014. Cada detención hirió al patriarca, pero demostró su capacidad de adaptación, redistribuyendo responsabilidades entre mandos medios y otros miembros de la familia. Parecía que lograría salir impune por siempre. Pero claro, no contaba con los impredecibles giros del destino. La extradición de El Chapo en 2016 convirtió a Zambada en líder indiscutido del cártel. En lugar de asumir su perfil público, profundizó su invisibilidad. La DEA lo declaró el narcotraficante más poderoso del mundo, reconociendo que había formado la organización más sólida que existe porque ha perdurado en la historia del narcotráfico internacional. Durante estos años, demostró ser capaz de adaptarse a cada nueva arista del ambiente. Incrementó la producción de heroína mexicana y estableció redes de fentanilo, pasando de transportista de cocaína mexicana a fabricante integral de las drogas más letales del mercado. El 25 de agosto de 2025, en Brooklyn, ante el juez Brian Cogan, Zambada escribió el capítulo final de su carrera. Vestido con uniforme gris de prisión, caminando lentamente debido a sus problemas de salud, lucía como lo que siempre afirmó ser: un hombre común de 77 años que construyó un imperio desde la nada. Su confesión fue demoledora. Admitió haber distribuido enormes cantidades de drogas durante décadas, dirigiendo una organización que transportó múltiples toneladas de cocaína, heroína, fentanilo y marihuana, y lo más devastador, haber corrompido a políticos, militares y policías mexicanos. La fiscal general, Pam Bondi, describió la confesión como victoria histórica. La prevención es obvia: el Mayo pasará el resto de su vida en prisión. La multa de $15.000 millones representó una de las sanciones más altas en la historia del narcotráfico. Una orden de decomiso basada en la cifra que se calcula a la que puede ascender la fortuna del criminal. Su abogado aclaró que no cooperaría. La información de El Mayo se queda con El Mayo, manteniendo hasta el final el código de silencio que caracterizó su carrera y sus vínculos. Aunque dentro del ámbito del crimen y el terror, puede decirse que El Mayo demostró no solo método, sino también principios. Su carrera se basó en la disciplina férrea, en nunca aparecer públicamente, evitar tecnología rastreable y confiar solo en círculos reducidos. Esta invisibilidad estratégica le proporcionó ventaja competitiva durante muchísimo tiempo, y parece que planea llevar esa discreción hasta las últimas consecuencias. Las investigaciones posteriores revelaron una sofisticación extraordinaria en su modus operandi, protocolos de seguridad que rivalizaban con agencias de inteligencia, comunicaciones a través de códigos complejos y finanzas distribuidas en cientos de cuentas. No era solo una organización criminal, sino un ecosistema económico completo, incluyendo empresas legales, redes políticas y estructuras sociales bien afianzadas. El conflicto actual ha redefinido completamente el mapa del narcotráfico en México. Organizaciones que mantuvieron neutralidad durante décadas se han visto obligadas a tomar partido, y la violencia resultante demuestra que incluso desde una celda en Brooklyn,
la influencia de El Mayo sigue transformando la realidad criminal del país. El 13 de enero de 2026, el juez Kogan dictará su sentencia. Zambada enfrenta una casi segura condena a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que significa que morirá como el reo federal número 37952-177 en una prisión de máxima seguridad. La paradoja de Ismael Zambada es haber construido una organización tan exitosa que se convirtió en blanco prioritario de 2 gobiernos. Mantuvo su impunidad durante 5 décadas, pero fue traicionado por la familia, que consideró su sucesora. Operó desde las sombras, pero terminó confesando ante cámaras, de cara al mundo entero. El Mayo ya no es el capo más buscado del mundo, pero su historia permanece como testimonio de los límites difusos entre crimen y poder en el México contemporáneo. El Mayo Zambada tal vez haya sido capturado, pero fue un planificador preciso, y creó una maquinaria que ya no lo necesita a él para seguir funcionando. En ese sentido, su imperio sigue y seguirá en pie cuando él ya no esté. Recordá aprovechar el descuento exclusivo que CyberGhost VPN otorga para nuestra comunidad. Con $2.03 al mes, CyberGhost VPN protege tu información y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado. Enlace en la descripción. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.